Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de química. El día de hoy vamos a hablar sobre las unidades químicas de masa. Sin más que decir, vamos a iniciar con el tema. Bueno, como les dije, el tema es unidades químicas de masa. Bueno, para empezar, quizás te estás preguntando, pues, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Para que me entiendas más o menos. En la naturaleza hay cosas que se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, yo quiero medir la temperatura, voy a utilizar la unidad de grados Celsius o grados Kelvin. O quiero medir el volumen de un líquido, lo voy a medir en metros cúbicos, en litros. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y para medir a los átomos, a las moléculas, qué unidades voy a utilizar? Y si tengo una cantidad de sustancia en gramos, ¿cómo puedo saber cuántos átomos tiene o cuántas moléculas tiene? Entonces, para eso vamos a utilizar las unidades químicas de masa. Vamos a iniciar con un término, que es la unidad de masa atómica. Como su nombre dice, ¿no? Es una unidad de medida, pero en este caso para los átomos. Ahí tienen el concepto, dice que es una unidad patrón con que se compara a una masa absoluta. Es decir, vamos a tomar a esta unidad como patrón para medir el resto de los átomos. Por ejemplo, para que me entiendas mejor. Aquí tenemos una balanza, ¿verdad? Ahí está la balanza. En la balanza tú puedes observar aquí un átomo del isótopo carbono 12 y por el otro lado 12 átomos de hidrógeno, ¿no? Para que me entiendas mejor. En una balanza vamos a colocar el átomo del isótopo carbono 12. ¿Por qué el átomo carbono 12? ¿Por qué? ¿Y por qué no otro átomo? Pues no. ¿Por qué no el nitrógeno? ¿Por qué no el fósforo? ¿No? Bueno, para empezar hay algunas razones. El carbono 12, su masa atómica es exacta, ¿no? Es decir, 12 unidades de masa atómica. Otra razón, el carbono 12 en la naturaleza es muy abundante. También es un átomo estable. ¿Qué quiero decir con un átomo estable? Es un átomo que no puede emitir radiaciones comparado con otros átomos, ¿no? Por eso se va a tomar como referencia, ¿ya? Entonces estamos poniendo aquí un átomo de isótopo carbono 12, ¿no? Y por el otro lado de la balanza, para que esto esté en equilibrio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir átomos de hidrógeno, ¿ya? Y si ustedes cuentan las bolitas de colores azules, hay 12 átomos de hidrógeno. Entonces, como llego a medir 12 y 12, nosotros podemos decir que el isótopo del carbono 12, su peso atómico es 12 UMA, ¿ya? En honor a John Dalton. Entonces, podemos decir lo siguiente en conclusión, que un UMA equivale a la 12ª parte del peso atómico del carbono 12. Si esto lo convertimos en gramos, bueno, se puede demostrar, pero no por el tiempo no lo vamos a hacer, ¿ya? Un UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ese es su valor, ¿ya? Entonces ya has conocido, en resumen, que el peso o la masa de un átomo se puede medir en UMA, es decir, en unidades de masa atómica. Listo. Pasemos al siguiente concepto, que es peso atómico. En realidad no debería llamarse peso atómico, pero en la mayoría de los libros he visto esto. Le llaman muchas veces peso atómico. Debería ser masa atómica porque peso y masa no son lo mismo. Pero por costumbre lo vamos a poner aquí, para que me entiendan. Ya, miren, como dice el concepto, peso atómico es la medida relativa, es decir, es una medición exacta, pues no tiene algunos decimales por eso. Entonces es la masa del átomo, ¿ya? Del átomo de los elementos. Por ejemplo,
Hace rato vimos que la unidad de medida de los átomos que era el UMA, ¿verdad? Entonces mira, acá te doy un ejemplo. El peso atómico del hidrógeno, ¿cuánto es? 1 UMA, ¿verdad? Del oxígeno, ¿cuánto es? 16 UMA. Del azufre, 32 UMA. Del sodio, 23 UMA. Del boro, 11 UMA. Y así ya no tienes que hacer el trabajo. Ya no tienes que ir comprobando cuánto es su peso atómico o cuánto es su masa atómica. Tú simplemente vas a ir a la tabla periódica y vas a ubicar a cada uno de los elementos que se encuentran ahí, ¿ya? Y te vas a fijar, pues, ¿no? Que en la parte superior o en la parte inferior se encuentra la masa atómica, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del boro, ¿no? En el caso del boro, su masa atómica es 10,811. Bueno, pero para métodos matemáticos lo vamos a redondear. Aquí está, 11 UMA. 11 unidades de masa atómica. Y así. Seguimos. El otro término que tú tienes que conocer es peso molecular. Como ya te dije hace rato, debería ser masa molecular. Pero en este caso es la masa de una molécula, ¿ya? Pero es una masa relativa, es decir, tiene decimales, ¿no? Pero en este caso va a ser de una molécula, ¿ya? Estas moléculas se encuentran en las sustancias. Te voy a dar el ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se determina el peso molecular o masa molecular? Miren, aquí tenemos el ejemplo del agua, ¿ya? Este símbolo de aquí significa peso molecular, ¿ya? Nos está pidiendo determinar el peso molecular del H2O. Miren, sale 18 UMA, pues, ¿no? ¿Cómo se determinó esto? Tú dirás, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el H2O. Lo que vamos a hacer es separar a los elementos. Aquí en la parte superior pongo los dos átomos de hidrógeno que están aquí. Y por aquí el átomo de oxígeno, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? Acá hay 2. Y coloco acá, ¿ya? ¿Y cuánto es su peso atómico del hidrógeno? 1. Hace rato lo vimos, ¿verdad? Multiplicas, pues. 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Seguimos sumando. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 1. ¿Cuánto es su peso atómico del oxígeno? Hace rato lo vistes. Sería 16, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 más 16? 18 UMA. Así se determina el peso molecular. A ver, otro ejemplo para que te quede un poco claro. Bueno, tenemos el ácido sulfúrico. Lo mismo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a separar a los elementos. Aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno y luego tenemos un átomo de azufre y luego tenemos 4 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. ¿Y su peso atómico del hidrógeno? 1. Entonces aquí multiplicas, bueno, 2 sería. Más. ¿Cuántos átomos de azufre hay? 1. Su peso atómico del azufre, 32. ¿Ya? Aquí ponemos 32. Más 4 átomos de oxígeno. Su peso atómico del oxígeno es 16. Multiplicas 4 por 16. ¿Cuánto es? 64, ¿no? Ya, aquí sería 64. Entonces sumas todo esto, te va a dar 98 ohms. Así es como se determina el peso molecular. Vayamos al siguiente término. Tenemos el atomogramo, ¿ya? Como dice su definición, es el número de átomos que hay en una cantidad de masa, pues, ¿no? Pero esta masa está en gramos. Esta masa equivale al mismo número de la masa atómica del elemento. ¿Ya? Miren. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas, ¿ya? Miren. Lo que nos está diciendo la teoría, que un atomogramo es equivalente al peso atómico del elemento, pero en unidades de gramos. Eso me está diciendo, ¿ya? Miren, acá tenemos un ejercicio.
Por ejemplo, aquí tenemos el calcio, una cantidad más. Tenemos, dice, 120 gramos de calcio, ¿no? Nos va a preguntar cuántos átomos gramos hay en 120 gramos de calcio. Eso nos está preguntando. ¿Cuántos átomos gramos? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Mira, vas a colocar 120 gramos, lo vas a multiplicar por la equivalencia, esta equivalencia de acá, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicarle por la equivalencia. Entonces vamos a decir lo siguiente, un átomo, gramo, es equivalente ¿a quién? ¿A quién es equivalente? Al peso atómico del elemento, dice. Pero ¿cuánto es su peso atómico del calcio? Estamos hablando del calcio, ¿ya? Hace rato, no sé si te lo puse, su peso atómico del calcio es 40, ¿ya? Pero lo vamos a poner en unidades de gramos. Aquí ponemos 40 gramos. Entonces, gramos con gramos se van a ir, te va a quedar entero, 120 y 40, ¿ya? Aquí fraccionamos 0 y 0, sería 12 por 1 entre 4. ¿Cuánto sería? 3 átomos gramos. Esa sería la respuesta. ¿Qué te parece? ¿Ya? Y así se desarrolla esto. Vayamos al siguiente concepto, que es molécula gramo. ¿Ya? Se puede abreviar mol gramo, ¿no? Igualito, es la cantidad de moléculas que hay en una cantidad de masa, pero esa masa tiene que estar en gramos. Y esta masa es equivalente al peso molecular de la sustancia. ¿Ya? Es igual al número de peso atómico. Eso dice el concepto. En otras palabras, mira acá te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Lo que te está diciendo el concepto es que un mol gramo de sustancia, una molécula gramo de sustancia, es equivalente al peso molecular de la sustancia, pero tiene que estar en unidades de gramos. Bueno, acá vamos a desarrollar un ejemplo, ¿ya? Tenemos agua, nos está diciendo que hay 90 gramos de agua, bueno, de H2O, ¿ya? En 90 gramos de H2O, ¿cuántos mol gramo hay? Dice, ¿no? Entonces, a este mol gramo, también se le conoce como número de moles, es decir, N. Aquí está, mira, con su símbolo. Necesito averiguar el número de moles de H2O o el mol gramo, es lo que me está diciendo. Ya. Ahora, entonces, mira, ¿qué vas a hacer? Vamos a colocar aquí 90 gramos, luego vamos a multiplicar por la equivalencia. Ya, aquí pongo, mira. Vamos a copiar de nuevo, ¿ya? Entonces colocamos aquí 90 gramos por la equivalencia. Un mol gramo es equivalente a ¿cuánto dice? Al peso molecular de la sustancia. En este caso la sustancia es H2O. Entonces por cuestión de tiempo yo lo voy a de frente a hacer, ¿ya? Su peso molecular del agua es 18 en unidades de gramos, ¿no? 18 gramos. Hace rato lo determinamos, ¿te acuerdas? Ya. Entonces aquí vamos a poner 18 gramos. Gramos con gramos se van y luego tienes que sacar eso. ¿Cuánto es 90 por 1 entre 18? Eso te va a dar 5. Es decir, que en aquí hay 5 moléculas. 5 moléculas de agua, pues, ¿no? En ese vasito. 5 mol gramos. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, esta sería la respuesta. Qué fácil, ¿no? Otro concepto, finalmente. Esto es lo que tenemos que saber. El número de Avogadro, ¿ya? El número de Avogadro es una constante química. Acá está. ¿Qué nos va a indicar? Nos va a indicar una cantidad, ¿ya? Una cantidad de unidades que están presentes ¿en qué? En una mol, ¿ya? Ejemplo, a ver. ¿A cuánto equivale el número de Avogadro? El número de Avogadro equivale a 6,023 por 10 a la 23. Acá podríamos poner unidades, ¿no? Unidades, así podríamos poner, ¿ya? Entonces, es como decir, ¿no? Un millar, ¿a cuánto equivale?
1000 unidades. Una docena, ¿a cuántas unidades equivale? 12 unidades, ¿verdad? Y si yo te pregunto el número de Avogadro, es decir, este de aquí es igual a una mol, ¿ya? Una mol vale esta cantidad, ¿ya? Listo. Mira, acá vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un mol de átomos. Este mol de átomos, ya sabes cuánto vale el mol, ¿no? El mol vale 6,023 por 10 a la 23 unidades. Pero como estamos hablando de átomos, entonces una mol de átomos equivale a ¿cuánto? Miren acá, 6,023 por 10 a la 23, ¿qué? Átomos de oxígeno, ¿ya ve? Simplemente reemplazamos mol en lugar de mol, pues no ponemos esa cantidad, ¿no? Es decir, acá te voy a poner ya, un millar es lo mismo que 1000, ¿sí o no? 1000 unidades. Y un mol, ¿a cuánto equivaldrá? A esto, pues, a 6,023 por 10 a la 23. Unidades, ¿no? Unidades. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Otro ejemplo, a ver. Todo esto de aquí es equivalente a la masa atómica del elemento en gramos, pero también es equivalente al número de átomos gramos del mismo elemento. Es decir, estos dos, o mejor dicho, estos tres de aquí son equivalentes. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Luego tenemos el mol de agua. Con las moléculas vamos a aplicar lo mismo. En una mol de moléculas de agua, ¿cuántas moléculas hay, pues, no? En una mol. Entonces decimos, existen lo mismo, mira, 6,023 por 10, esto es una mol. 6,023 por 10 a la 23, ¿qué? Moléculas de H2O, ¿ya? Y esto también es equivalente al peso molecular de la sustancia, es decir, 18 gramos. Como estamos hablando del agua, su peso molecular es 18, ¿no? Y a la vez es equivalente a un mol gramo de H2O, ¿ya? No te vayas a olvidar esas equivalencias. Vayamos a los ejercicios. A ver, aquí tenemos el primer ejercicio. ¿Qué dice? El peso molecular del yeso, ahí está la fórmula del yeso, te está preguntando aquí, ¿no? Su peso atómico del calcio te da, del azufre, del oxígeno, del hidrógeno también te da, ¿no? Entonces mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Este de aquí, esta sustancia es el yeso, ¿ya? A ver, vamos a darle solución. Te decía que tenemos que hallar, acá vamos a poner, tenemos que hallar el peso molecular de ¿qué? Del yeso, ¿no? Voy a copiar la fórmula. Aquí es calcio, aquí es azufre y aquí es multiplicado por 2 veces molécula de agua, ¿ya? ¿Cuánto es su peso molecular? Dice, ¿no? Lo vamos a hacer verticalmente. Vamos a extraer aquí el calcio. Ponemos ahí, luego el azufre. Y luego, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en este compuesto? Aquí hay 4 y aquí hay 2, ¿verdad? Aquí hay 2. Entonces sería 6. Oxígeno 6. Y luego nos faltaría del hidrógeno, ¿no? Aquí también hay 4 átomos. Ay, perdón. Vamos a borrar ya. ¿Dónde está el borrador? Pluma. Entonces aquí sería hidrógeno 4, ¿no? Ya está ya. ¿Cuánto es su peso atómico del calcio? 40. Vamos a multiplicar por la cantidad de átomos hay. Acá solamente hay uno, ¿no? Entonces aquí sería 40. Del azufre, ¿cuánto es? 32. 32 por... ¿Cuántos átomos hay aquí? 1. Entonces simplemente ponemos 32. Del oxígeno, ¿cuánto es su peso atómico? 16. Multiplicamos por la cantidad de átomos. 6. ¿Cuánto es
16 por 6 sería 96, ¿no? Aquí ponemos 96. Luego del hidrógeno es 1 su peso atómico y aquí sería 4. Le agregamos aquí 4. Luego, ¿qué procede? Simplemente se suma todo esto, ¿ya? Aquí sería 6, 10, 12. Ya lleva 1. 5, 5. Aquí sería 10, 14, 17, ¿no? 172. Entonces la respuesta aquí sería 172. Esta sería la respuesta. Entonces marcaríamos la letra D, ¿no? Esta de aquí. ¿Qué te parece? Seguimos el siguiente ejercicio. Pregunta 2. ¿Cuántos átomos gramos contiene una muestra de 216 gramos de aluminio? Dice, ¿no? Nos da su peso atómico. ¿Ya? Esto de aquí es una muestra de aluminio. ¿Ya? Ahí está. A ver, nos está diciendo en 216 gramos cuántos, es decir, cuántos átomos gramos. Ahí no conozco, pongo X, ¿no? Acá voy a poner entre paréntesis átomos gramos. No conozco. ¿Cuántos hay? Entonces mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a utilizar la equivalencia que está ahí. ¿Te acuerdas? Entonces aquí ponemos luego. Colocamos la cantidad de masa, ¿ya? 216 gramos por, vamos a multiplicar por la equivalencia, ¿ya? Dice que un átomo, gramo, es equivalente al peso atómico. ¿Cuánto es su peso atómico del aluminio? 27. Entonces ponemos acá 27, pero en unidades de gramos. Gramos con gramos se va. Entonces decimos 216 entre 27. ¿Cuánto es? Eso te va a dar 8. Quiere decir que aquí hay 8 átomos gramos. Esa sería la respuesta. Entonces aquí la respuesta es la letra D. ¿Ya? Pasamos al siguiente ejercicio. Pregunta 3. Se tiene, acá no conocemos, ¿no? ¿Cuántos mol gramos hay? Entonces aquí voy a poner X, ¿ya? Se tiene X mol gramos, dice, en 336 gramos de esta sustancia, ¿no? Que es el metadinitrobenceno, así se llama, ¿ya? Ahí tiene una muestra. A ver, igualito. Vamos a copiar aquí la equivalencia para hacerte recordar, ¿no? Entonces lo que está diciendo acá, mira acá, en 336 gramos de dinitrobenceno, ¿cuántos X pongo? No conozco. Mol gramos hay. No conozco, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego, aquí abajo, voy a copiar el mismo cantidad, ¿ya? 336 gramos. Voy a multiplicarlo por la equivalencia. Es decir, un mol gramo. ¿A cuánto es equivalente? Dice al peso molecular, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es sacar su peso molecular. Lo vamos a hacer acá al costadito, ¿ya? Peso molecular del, ¿ya? Dinitrobenceno. Entonces copiamos aquí su fórmula, 6H4. Entonces aquí colocamos NO2 y aquí 2. Entonces ahí necesito la respuesta. Vamos a separar los elementos como te enseñé. Aquí sería 6 carbonos, aquí sería 4 hidrógenos, aquí sería 2 nitrógenos, este de acá altera este, ¿ya? Y sería acá 4. Este 2 van a multiplicarse. Ahí está. ¿Cuánto es su peso atómico del carbono? 12. Vamos a multiplicar por la cantidad de átomos, serían 6, ¿ya? ¿Cuánto es 12 por 6? Eso te va a dar 72. Aquí ponemos 72. Hidrógeno, 1 por 4 átomos. Esto sería 4 simplemente. Nitrógeno es 14 por 2. Esto te va a dar 28, ¿no? Del oxígeno, su peso atómico 16. Multiplicas por 4 átomos. Esto te daría 16 por 4, 64, ¿no? 64. A todo esto vamos a sumar. ¿Cuánto sería? A ver.
Sumen 72 más 4 más 28 y más 64, ¿no? ¿Cuánto les da? 168. Entonces aquí ponemos 168. 168. Entonces, un molgramo es equivalente al peso molecular. 168 gramos. Listo. Gramos con gramos se van. Esto te va a quedar que multiplicas 336 por 1 entre 168. Entonces, eso te va a dar 336 entre 168. ¿Cuánto te da? 2. Quiere decir que aquí hay 2 mol gramo. Esta sería la respuesta. Entonces aquí la respuesta es la letra B. Vayamos al siguiente ejercicio. Pregunta 4. Dice, determinar cuántos gramos de sodio son necesarios para obtener 1200 gramos de hidróxido de sodio, ¿no? Esta muestra de aquí es el hidróxido de sodio. Ahí está. A ver, nos está preguntando cuántos gramos de sodio, ¿no? A ver, vamos a poner acá. En 1200 gramos de hidróxido de sodio, acá vamos a poner su símbolo, hidróxido de sodio. ¿Cuántos gramos de sodio? Acá vamos a poner sodio. X, ¿no? Pero en unidades de gramos. En 1200 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántos sodios hay? Eso te está preguntando. Entonces, ¿a esto qué vamos a hacer? Lo vamos a comparar con su peso atómico y peso molecular, ¿ya? ¿Cuánto será su peso molecular del hidróxido de sodio? Acá vamos a poner, ¿ya? Peso molecular del hidróxido de sodio. Ya está, ahí está. Vamos a separarlo como te enseñé. Aquí sería sodio, aquí sería oxígeno y aquí sería hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto es del sodio? 23 por 1, por un átomo. Aquí sería 23. Aquí sería 16 por 1. Entonces aquí sería 16. Aquí sería 1 por 1, ¿no? Entonces si sumamos todo esto, ¿cuánto te da? 23 más 16 más 1. ¿Cuánto te da? 40. Entonces aquí sería peso molecular 40. ¿Ya? Aquí sería 40. Entonces vamos a decir que en 40 gramos de hidróxido de sodio hay, miren, acá está sacado el peso atómico. ¿Cuánto es del sodio? 23, ¿no? Es decir, en 40 gramos hay 23 gramos de sodio. ¿Ya? Aplicamos la regla de 3 simple, pues, ¿no? Multiplicamos, en cruz multiplicamos. Entonces aquí sería X es igual a ¿qué? X sería igual a 1200 gramos por 23 gramos, todo sobre 40 gramos. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Este gramos con este se va, ¿ya? De X sería igual a, multipliquen 1200 por 23 entre 40. ¿Cuánto les da? 690. Es decir, 690 gramos hay en 600 gramos de sodio. Acá vamos a especificar, ¿ya? De sodio. Entonces aquí sería la respuesta. En 1200 gramos de hidróxido de sodio hay 690 gramos de sodio. Pregunta 5. Pregunta 5. La masa de un clavo es de 14 gramos y contiene 80% de hierro. Hallar la cantidad de átomos de hierro en el clavo. A ver, aquí tienen el clavo. Ya, este es el clavo. Este es el clavo, ¿ya? Este clavo, ¿cuánto pesa? Dice que este clavo es de ¿cuánto? 14 gramos, ¿no? 14 gramos. Ahora, de esos 14 gramos, 80% contiene hierro. A ver, el 80% es hierro, ¿ya? No sé cuánto es el 80% de todo esto. ¿Cómo obtenemos?
Simplemente vamos a hacer esto, ¿ya? 14 gramos, vamos a multiplicarlo por 0,8. ¿Cuánto es 80 entre 100? Porque 80% es 80 sobre 100, ¿no? Eso te va a dar 0,8, ¿ya? Yo solamente quiero saber la masa. Multipliquen 14 por 0,8. Eso te va a dar 11,2. 11,2 gramos. Quiere decir que 11,2 gramos es hierro. Es decir, de todo este clavo, 11,2 gramos representa hierro. ¿Ya? Este de aquí es el 80%. Ahora sí, voy a trabajar con eso, ¿ya? Entonces, miren lo que me está diciendo. La masa de un clavo es de 14 gramos y contiene 80% de hierro. Hallar la cantidad de átomos de hierro en el clavo. Miren, ¿te acuerdas la equivalencia? Un mol de átomos de un elemento es equivalente al peso atómico del elemento, ¿ya? Eso vamos a utilizar. Primero vamos a hacer esto, ¿ya? Nos está diciendo que en 11,2 gramos, ¿cuántos átomos hay? Acá vamos a poner átomos. No conozco, ¿no? Eso me está pidiendo. X pongo, ¿ya? Átomos. Pero por equivalencia voy a utilizar esto, ¿ya? Entonces digo, el peso atómico es equivalente al mol de átomos. ¿De qué estamos hablando? Del hierro, ¿verdad? ¿Cuánto es su peso atómico del hierro? ¿Saben o no saben? ¿Cuánto es su peso atómico del hierro? Busquen en su tabla periódica. ¿Cuánto es? 56, ¿no? Ese es su peso atómico. Entonces acá vamos a buscar. Vamos a poner acá 56 gramos, ¿ya? Este es del hierro. Estamos hablando del hierro, ¿ya? En 56 gramos de hierro, ¿cuántos átomos hay? Tú sabes que una mol, ¿a cuánto equivale? Una mol equivale a 6,023 por 10 a la 23, ¿qué? Átomos. Entonces eso vamos a poner acá, ¿ya? Entonces sería 6,023 por 10 a la 23, ¿qué? Átomos. Átomos, ¿ya? Ahí está. Hacemos la regla de 3 simple y simplemente decimos lo siguiente. 11,2 gramos por 6,023 por 10 a la 23, que átomos, ¿ya? A todo esto lo vamos a dividir entre 56 gramos, 56 gramos. Gramos con gramos se van y X te va a dar lo siguiente. A ver, si ustedes gustan, pueden hacerlo con su calculadora. 11,2 multiplicamos por 6,023. ¿Ya? Eso lo dividimos entre 56. Te va a dar 1,2. 1,2. Lo multiplicamos por esto de aquí. Sería 10 a la 23 átomos. Átomos. Esa sería la respuesta. ¿Qué te parece? Y finalmente entramos al último ejercicio, ¿ya? Aquí. Nos está diciendo cuántos átomos gramos de oxígeno existen en 10 molgramos de alumbre. Ahí está el alumbre. Y ahí están las alternativas, ¿no? Este de aquí es una muestra de alumbre. Alumbre. ¿Ya? Para que ustedes lo conozcan. Lo vamos a desarrollar, ¿ya? Nos está diciendo en 10 mol gramo, ¿cuántos X pongo acá? Átomos, gramos hay. Eso nos está diciendo. ¿Ya? Mira, fíjate acá. Este de aquí es el compuesto, ¿no? Todo este es el alumbre. ¿Ya? Me voy a fijar cuántos mol gramos hay. El mol es la cantidad de moléculas. Sobreentiende que acá hay una mol. ¿Ya? Solo hay una mol. Entonces yo digo lo siguiente. En un mol gramo hay. Todo este es el mol, es una molécula en una cantidad de gramos, ¿ya? Entonces digo, ¿cuántos átomos de oxígeno? Acá es oxígeno, ¿ya? Aquí es alumbre. Alumbre, ¿ya? En 10 mol gramos de alumbre, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? No conozco, pero también sé que aquí hay una mol gramo de alumbre.
Voy a contar cuántos átomos gramos hay. Miren acá. Voy a multiplicar este 2 por este de acá. ¿Cuánto sería 2 por 4? 8, ¿no? Y este 12 que está aquí va a afectar al oxígeno. Serían 12. 12 más 8, ¿cuánto es? 20. Entonces quiere decir que aquí hay 20 átomos gramos. ¿Ya? Hacemos la regla de 3 simple. Entonces digo lo siguiente. X es igual a 10 mol gramo por 20 átomos gramos sobre esto de acá. 1 mol gramo. Mol gramo se van y simplemente te queda 10 por 20 entre 1. Entonces sería ¿cuánto? 200, ¿no? 200 y te queda esta unidad, átomos gramos. Esta sería la respuesta. Entonces la alternativa D. Listo. Eso sería todo. Bueno, te voy a invitar a que puedas invitar a tus amigos, ¿no? Para que vean el video y se suscriban, ¿no? Simplemente eso les pido, ¿ya? El apoyo de ustedes para que esto se pueda difundir y aprendan. Mi interés es que ustedes aprendan, ¿ya? Eso sería todo. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.